Hoy inicio a la... Esperen que busque acá la presentación. Bien. Estoy buscando a dónde tengo que volver a partir. Bueno. Bueno, el primero de los autores que vamos a abordar hoy es el de Maquiavelo. Este es Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, digamos, surge en la península ibérica, en su ciudad que es Florencia, en un momento en donde, digamos, el feudalismo viene desintegrándose. Todavía no ha aparecido el capitalismo como tal como lo conocemos, sino que hay, digamos, algunos atisbos y algunas luchas en las ciudades italianas y en las ciudades holandesas, donde los gremios de los comerciantes empiezan a competir con los gremios tradicionales de los oficios. Y en ese sentido, Max Weber tiene un hermoso capítulo sobre las ciudades plebeyas en Economía y Sociedad, que puede servirles para esta cuestión, y donde advierte que en esos momentos, en los momentos del Renacimiento, donde todavía está, digamos, vivo el feudalismo, pero viene cayéndose y viene, digamos, surgiendo el capitalismo, sobre todo el capitalismo comercial, compiten, pero son coetáneos, contemporáneos, dos órdenes jurídicos y dos órdenes institucionales, es decir, tribunales, unas reglas, digamos, para... ustedes recuerden que los gremios feudales, cada uno tenía su regulación de cómo debía ser el trabajo, cómo era la relación jerárquica desde que se iniciaba el aprendiz hasta llegar al maestro, cuántas piezas podía hacer cada una de los talleres artesanales, etc. Sin embargo, cuando empieza a aparecer, digamos, esta incipiente burguesía comercial, se erige ella misma en una parecida corporación en donde, digamos, compite en la regulación y en la aplicación de justicia. Dicho esto, vamos a poner la mirada más cerca en la Florencia renacentista. En la Florencia renacentista se han venido sucediendo distintos órdenes políticos, donde está, digamos, hay una familia tradicional que es la de los Medici, que se impone, hay luchas con el papado, está también una terrible república en las manos de un monje que es Savonarola, que termina siendo, a pesar de, digamos, de defender el pueblo florentino, termina siendo sacrificado en la hoguera, y así, digamos, la inestabilidad es el rasgo característico del orden político de Florencia. No solamente es característico de Florencia, aunque es, digamos, puede ser, digamos, como el más representativo, sino que toda la península ibérica se halla dividida en distintas ciudades-estados, ¿no? Está Florencia, está Venecia, está Milán, está Nápoles, y están también los estados pontificios, es decir, la presencia del papado, que tiene una gran influencia política en esos momentos. Mientras esto sucede en la península ibérica, en España y en Francia
aparecen las monarquías absolutas, es decir, aquellas monarquías donde que instauran el Estado nacional, que expropian el poder que tenían los señores feudales y la Iglesia y monopolizan distintas dimensiones que habían estado dispersas, como la administración de justicia, la emanación de normas jurídicas, el ejército, la moneda, la creación de impuestos nacionales, etc. Todo esto, digamos, es lo que ve Maquiavelo en contraposición con la península ibérica. Y en ese sentido, no solamente él, sino varios, pero él fundamentalmente, piensan que la presencia del papado en la península ibérica, con un poder que es suficientemente fuerte como para impedir que algún otro poder pueda unir la península italiana, pero también es suficientemente débil como para hacerlo él mismo. Entonces, aparece un fuerte cuestionamiento del poder terrenal de la Iglesia, ya que se la considera como una de las causas de la inestabilidad política, porque, digamos, no se limita a impartir, digamos, el poder espiritual, sino que también compite con los centros políticos laicos. En ese contexto es que Maquiavelo reflexiona. Y al reflexionar piensa lo siguiente. La política, o sea, piensen que tiene que, digamos, recuperar o extraer, digamos, la política de las influencias de la Iglesia Católica. Entonces, la política se rige por sus propias leyes, que no son las de la moral, ni de la ética, ni de la religión. O sea, piensen que hasta ese momento, durante todo el feudalismo, lo que imperaba eran las leyes morales y en especial las leyes de la religión. Es decir, el buen príncipe era el príncipe religioso, el príncipe que acataba los dictámenes de la Iglesia Católica. En este sentido, para distinguir el buen o mal gobierno o el buen o mal Estado, era si el príncipe acataba o no las leyes religiosas, las leyes divinas, las leyes de Dios. Sin embargo, Maquiavelo dice, no es así. Hacer la política nada tiene que ver con estas cuestiones, ni siquiera con el interés general. El príncipe, en realidad, el príncipe virtuoso es el príncipe exitoso. Ahí se me fue una S que no tenía que estar, después la voy a corregir. Entonces, otra de las grandes categorías que introduce Maquiavelo es la de las relaciones de fuerza entre las tendencias sociales que él dice que había en Florencia y que en general están en todas las ciudades-estados italianas, que son, por un lado, los magnates, es decir, la nobleza, los ricos, y por el otro lado, el pueblo. Esa categorización de las relaciones de fuerza va a ser tomada después por Gramsci, y dice que va a establecer que cuando hay una necesidad de fundar un Estado nuevo, lo que debe hacer la fuerza política que quiere instaurarlo es mirar las relaciones de fuerza en la sociedad para establecer el posible éxito o el posible fracaso de esa empresa. Otra de los grandes aportes que hace Maquiavelo a la ciencia política es que desnuda que en realidad el hacer política tiene que ver con
la voluntad y la decisión de a qué grupo se ha de beneficiar. Y dice que no todos pueden ser beneficiados por el príncipe, por el nuevo Estado. ¿Por qué? Porque los magnates y el pueblo tienen intereses antagónicos. Así que no es posible que el Estado pueda contentar a todos. Es el primero en reconocer que el Estado en última instancia es violencia. Todo el pensamiento político, religioso de la Edad Media había estado impregnado de la idea, digamos, tanto de San Agustín como de Santo Tomás, en donde la violencia estaba presente, pero en realidad estaba oculta en la teorización de estos dos santos, digamos, alrededor del gobierno civil. ¿Por qué? Porque el único que podía instaurar la violencia justificada es la violencia de Dios. Los hombres no podían establecer la violencia. Si hacían violencia, estaban cometiendo un pecado. En cambio, Maquiavelo dice, no es así. En realidad, todo gobierno descansa en la violencia. Y es más, el jefe del Estado tiene un carácter militar dictatorial, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando la clase pasada sobre la dictadura comisarial, ¿no? Es decir, el príncipe que establece el orden es un príncipe que al mismo tiempo es jefe del ejército y al mismo tiempo es el dictador. Pero no el dictador en el sentido moderno, ¿no? Sino en el sentido de un dictador antiguo. Otra de las cuestiones que él, y derivando de estas ideas de la violencia y de las relaciones de fuerza entre estas dos tendencias que existen en toda sociedad, que son los magnates y el pueblo, dice que en realidad el conflicto entre ellos no tiene por qué ser evitado ni censurado, porque en realidad ese conflicto, el conflicto entre la nobleza y el pueblo, fue la primera causa de la libertad de Roma. Esto alude, digamos, porque Maquiavelo tiene como método el histórico comparativo, alude a la lucha entre los patricios y los plebeyos en la antigua Roma. Entonces él va a decir, mientras Roma era una pequeña ciudad-estado, pequeña en territorio, pequeña en poder, estaba esta dominación de los patricios sobre los plebeyos que caían en la esclavitud o eran desterrados o eran muertos por las deudas que contraían con los patricios. En tanto y en cuanto los plebeyos se rebelan, dice la leyenda, digamos, que lo hacen en un momento de peligro externo, digamos, cuando Roma se ve asediada por los bárbaros, y entonces los plebeyos le dicen a los patricios que no van a levantarse en armas en contra del enemigo, porque en realidad ellos no pertenecen a la civis. Y entonces, en ese conflicto, los patricios se ven obligados a conceder cada vez más derechos a los plebeyos. Y en ese sentido es que al ingresar en la vida pública los plebeyos en Roma, Roma empieza a expandirse, crece en territorio y crece en población. Bueno, entonces, visto esta consideración del conflicto como base de la libertad de Roma y como base de la expansión de Roma hacia un imperio, es que Maquiavelo establece, y también mirando a la República Romana, establece una serie de propuestas, digamos, para solucionar el problema del conflicto entre las partes antagónicas. ¿Y cuál es esa propuesta? La propuesta es la del gobierno mixto.
ese gobierno mixto que nace en el conflicto. Esperen que se me fue, estoy con las fotos de ustedes ahí abajo y no, a ver, ahí está. Bueno. El gobierno mixto hoy estoy un poco distraída, discúlpenme. ¿En qué consiste el gobierno mixto? Maquiavelo dice, los peligros para el Estado, el gran peligro para el Estado no es un enemigo externo, porque en el sentido de la guerra puede solucionarlo, sino la inestabilidad política. Y la inestabilidad política surge del conflicto entre estas partes antagónicas. Y entonces, mirando la República Romana, dice lo siguiente: ¿cómo es que, acuérdense que, digamos, los tipos de Estado romanos son, el primero es la monarquía, después viene la República y por último el imperio? ¿Por qué la República Romana dura tanto tiempo, dura siglos? Y entonces Maquiavelo dice, porque logró un equilibrio mediante el gobierno mixto, es decir, la presencia en la institucionalidad del Estado de los grandes principios que dominan las formas de Estado, es decir, el principio monárquico, el principio aristocrático y el principio popular. ¿No? Hablemos de democracia, ya que en esos momentos la democracia era considerada una mala forma de gobierno. Entonces, el principio monárquico en la República está representado por los cónsules. Este es son dos. Uno alterna con el otro en el mando del ejército, lo que permite que la fuerza esté concentrada en la dirección visible del Estado. El principio aristocrático está representado por el Senado romano. Acuérdense que es un organismo pequeño que digamos, sufre distintas posibilidades de ejercicio alrededor de la historia, pero al principio es muy fuerte y luego va quedando así como con una posibilidad de consulta, etc. Y el principio popular establecido en el tribuno de la plebe. Entonces, la repartija y el equilibrio de poder en ese gobierno mixto asegura la estabilidad de la República Romana. Y, digamos, hasta ese momento en la teoría política, las formas de gobierno en general se dividían entre buenas y malas, las puras y las impuras, pero bueno, no voy a hacer alusión a lo que Platón y Aristóteles pensaban al respecto. Con lo único que quiero decirles es con que Maquiavelo rompe con esa tradición y en realidad dice que la mejor forma de gobierno es una mezcla de todas las formas de gobierno. En ese vaivén o en esa disyuntiva entre los intereses de la nobleza y los intereses del pueblo, Maquiavelo se declara partidario de la República. Sin embargo, ustedes van a decir, ¿pero cómo? Él escribe, su digamos, texto más famoso es el texto del Príncipe. Y entonces hay que decir lo siguiente, que Maquiavelo, su verdadera obra teórica, no es el Príncipe, sino que es el texto de los discursos sobre las primeras décadas de Tito Livio, que es mucho más extenso
Y en realidad él escribe, digamos, El Príncipe en el momento del exilio como una apelación para que ser perdonado y pueda regresar a Florencia, cosa que no terminó de suceder durante el momento que él escribe El Príncipe. Pero, digamos, podemos ver que El Príncipe es casi como un manual práctico para el gobernante, ¿no? Está lleno de consejos, de cómo administrar la violencia, de cómo elegir los amigos y los enemigos, etc. Entonces, en ese texto, en el texto del Príncipe, Maquiavelo se va a mostrar partidario de un gobierno fuerte del Principado, y en el otro texto va a ser partidario de la República. Podemos analizar esta disyuntiva, digamos, de Maquiavelo, considerando que él pensaba al Principado como la mejor forma de gobierno para preservar un Estado que se ve en peligro, para fundar un nuevo Estado. En cambio, la República es la mejor forma de gobierno, esa república con un gobierno mixto, es la mejor forma de gobierno para aquellos estados que han logrado una estabilidad y están pacificados. Es decir, tienen una situación, digamos, pacífica, tranquila y normal. En esa república, en realidad, lo que sí va a prevalecer es la ley. En cambio, en el Principado, no. El Principado, aun cuando el príncipe está en principio sujeto a la ley, lo que en definitiva y en última instancia va a prevalecer es la voluntad del príncipe, que es el que va a determinar si el Estado está en peligro o no. Este concepto de la determinación de cuándo hay peligro para el Estado es una de las categorías de Maquiavelo que va a tomar Carl Schmitt cuando habla del estado de excepción. Maquiavelo dice, si los ciudadanos están corruptos, la corrupción de Maquiavelo no es la corrupción nuestra, digamos, sino, él dice, en realidad no hay leyes, los ciudadanos no obedecen la ley, hay una gran cantidad de conflictos y de enfrentamientos, hay grandes desigualdades económicas y sociales. Entonces, el gobernante debe percibir en qué está dividida la sociedad, en gremios o en tribus, y tener un trato directo con los representantes de ellos, del pueblo, para poder pacificar. En cambio, en los discursos, en su nacimiento, vida y muerte, dice, los hombres están siempre sometidos a la misma ley, es decir, considera a los hombres como iguales. Y la única diferencia que hay entre los magnates y el popolo está dada por la posesión de la riqueza. Sin embargo, la riqueza puede estar hoy, puede no estar más, porque el pueblo puede asaltar el poder del Estado y despojar a los magnates y convertirse ellos en una nueva oligarquía al mando del Estado. Maquiavelo escribe también algunas obras de teatro, y en una de ellas él describe en un momento y dice, bueno, si miramos a los nobles y nos los imaginamos sin sus grandes vestimentas y ornamentos, si los desnudamos, vamos a ver que son en realidad hombres tal cual, exactamente iguales que los del pueblo. Entonces, la única diferencia que hay entre unos y los otros es la posesión de las riquezas, que siempre es provisoria. Entonces, retomando, la política para Maquiavelo tiene leyes propias,
y el objeto, o sea, no tiene no debe acatar, digamos, las leyes de la religión. Es decir, el príncipe no es que tiene que ser malo. El príncipe debe parecer bueno, y si es posible, serlo también. Pero si el príncipe, por ser bueno y acatar las leyes de la religión, pone en peligro su poder, es decir, el poder del Estado, debe desobedecerlo. Él se lo escribe a Borgia. Eso lo escribe a Borgia, porque César Borgia es su, digamos, digamos, el prototipo de lo que para él el príncipe debía ser, digamos, ¿no? ¿Y cómo era? Había el Papa en ese entonces, porque no me acuerdo bien cómo era, porque por eso debo hablar de El Papa Alejandro. El Papa de la Alejandro. religión. Claro, porque el Papa Alejandro, que después es el padre de César Borgia, acuérdense que los papas en ese momento, digamos, Sí, sí, no, tenían hijos. lejos Sí, están de lo que son los papas hoy, digamos, ¿no? sí, sí. Aunque no sabemos en realidad si alguno habrá tenido algún hijo por ahí. Pero en aquel entonces, aun cuando estaba prescripta por la religión el celibato, los papas tenían mujeres, tenían hijos, y los hijos y las hijas vivían con ellos mismos. Entonces, los Borgia, digamos, tienen en algún momento el poder en Florencia, pero después son desterrados por Savonarola, y digamos, el desastre que deja, digamos, la República de Savonarola en Florencia hace que Maquiavelo le pida a Borgia que vuelva, o sea, que los Borgia vuelvan a Florencia y instauren el orden, porque esa es la gran preocupación que tiene Maquiavelo. El desorden y la inestabilidad. No Sí, que es, estaba preso. Ah, no sé si estaba preso o estaba desterrado. no, estaba desterrado, ¿no? Mientras estaba desterrado, como tenía bastante tiempo, se dedicó a escribir. El príncipe lo escribe en 6 meses. En cambio, los discursos tarda como 10 años o más en escribirlos. Pero bueno, el príncipe es el texto político más conocido y que tiene una gran influencia en la ciencia política, ¿no? Bueno, entonces, este conflicto entre las tendencias sociales, entre los magnates y el pueblo, se va a resolver de distintas maneras según que terminemos en un principado o en una república. ¿Por qué? En la república ya vimos que tenemos el gobierno mixto. Ya tenemos digamos, el principio monárquico, el principio aristocrático donde están los magnates, y el principio popular donde está el pueblo. En cambio, en el principado, Maquiavelo va a reflexionar, mirando lo que ha sucedido en Florencia, va a decir lo siguiente: el príncipe puede apoyarse o en los magnates o en el pueblo. Si yo tengo que darle un consejo al príncipe, es preferible que se apoye en el pueblo. ¿Por qué? Porque si él conquista el poder con el auxilio de la nobleza, de los ricos, de los magnates, estos van a considerarse acreedores del poder del príncipe. Y además lo ven al príncipe como un igual. Él es solamente uno entre ellos. Y entonces, una vez que el príncipe está en el poder, los magnates le van a reclamar todo el tiempo que devuelva los favores por los cuales este príncipe se convirtió en eso. En cambio, dice Maquiavelo, los pobres, el populacho, el pueblo, lo único que quiere es no ser oprimido.
Mientras, dice Maquiavelo, que tiene una visión bastante pesimista de la naturaleza humana, mientras el pueblo, digamos, tenga garantizado comer, una vivienda, y pueda, digamos, gozar de su mujer y de su familia y de las cosas cotidianas, no tiene ningún interés en la esfera pública. Entonces, el príncipe, una vez en el poder, con el apoyo del pueblo, tiene que mirar a los magnates y Maquiavelo le va a decir que como aquellos son siempre un peligro latente, los debe derrotar. Entonces, tiene que mirar entre los magnates y elegir algunos para que les sean absolutamente leales, y a los demás los debe expropiar, desterrar y, si es necesario, matarlos. ¿eh? Establecer, digamos, terminar con esas dinastías, con esas familias, para que, digamos, no puedan ser un peligro para el gobierno del príncipe. Entonces, fíjense que Maquiavelo lo que está diciendo es que la última consideración del poder político es la violencia. Es decir, el príncipe puede establecer. ¿Quiénes necesitan la violencia? Los magnates. El pueblo, mientras el príncipe los proteja de la violencia de los magnates, el pueblo no tiene ninguna intención para poner en peligro el gobierno. Entonces, si esto es así, ¿qué es lo que sucede una vez que el príncipe ha terminado con la posibilidad de una rebelión interna? Y Maquiavelo dice que esto no sucede nunca, que en realidad el príncipe tiene que acrecentar su poder todo el tiempo, porque si no acrecenta el poder, puede caer en manos de otros príncipes extranjeros que lo van a mirar para apoderarse de su territorio, cosa que en realidad termina siendo contradictoria con esta mirada que tiene Maquiavelo de, bueno, en realidad el príncipe termina pacificando y entonces podemos pasar a la república porque el príncipe ha pacificado interiormente y ahora es posible un gobierno de las leyes. Pero bueno, no le pidamos que no sea contradictorio a un hombre que mira, digamos, esta Florencia tan convulsionada, esa Italia tan convulsionada, y la alternancia de regímenes políticos en Florencia. Bien, esto más o menos ya lo dijimos, ¿no? Mirar quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, y enfrentar a los enemigos. Dice, en la guerra que se evita es una guerra que se termina perdiendo. La lucha violenta es inevitable en la historia, dice Maquiavelo, mirando, digamos, la historia en especial de los romanos, aunque él también mira la historia de los griegos y del Medio Oriente. Entonces, como ya les dije, esta regla, la regla de la guerra que debe ser enfrentada, es una categoría que después va a tomar Carl Schmitt cuando habla de la relación política como amigo-enemigo. Sin embargo, esto no quiere decir que los magnates deban ser exterminados. Solamente debe exterminar a aquellos que le pueden ser peligrosos. Inclusive Maquiavelo va a decir que el príncipe, si tiene que ejercer la violencia, no la ejerza él directamente, sino que instituya un consejo y que las grandes decisiones respecto a matar, a expropiar, etcétera, todo lo que significa impartir el mal, parta de ese consejo y no parta de la misma voluntad del príncipe. Es decir, coloca también al príncipe de alguna manera, aun cuando usa la violencia,
como ajeno a esa misma violencia. Es decir, el príncipe debe parecer que es bueno, que no utiliza la violencia, aun cuando en realidad sí lo haga. El príncipe, dice Maquiavelo, no está obligado a cumplir con sus promesas. Es decir, entre las leyes y la fuerza, el príncipe, por supuesto, debe tratar de gobernar mediante las leyes, pero si las leyes fallan, en ese sentido, no tiene que dudar en utilizar la violencia. Sin embargo, no, digamos, el poder del príncipe no se mantiene nada más que por la violencia, porque Maquiavelo dice, el príncipe debe ser temido, pero no debe ser odiado, es decir, que la violencia debe tener un fin político, no tiene que tener un fin personal y además no debe ser utilizada la violencia por la violencia misma, sino que el, el ejercicio de la violencia justificada por la salvación del Estado tiene que ir acompañada por una serie de medidas que el príncipe debe establecer para convencer a su pueblo de que le deben obediencia no por el temor a la violencia, sino porque también se le ama. Es decir, el príncipe debe ser amado y temido. Entre los dos, sí. No puede ser amado, mejor que sea temido, pero no odiado. Pero en realidad la posibilidad de mantenerse en el poder no descansa solamente en la violencia, sino en el consenso, en la composición. O sea, los mecanismos que el príncipe debe establecer para unir a sus gobernados en la necesidad de estar bajo su mando. En ese sentido, Maquiavelo, que había dicho que las leyes de la religión y las leyes de Dios no debían ser obedecidas por el príncipe, disculpen, dice lo siguiente: sin embargo, la religión es un mecanismo que es muy útil para los príncipes para unir al pueblo. Entonces, en ese sentido, no solamente el pueblo debe temer el castigo del príncipe, sino que el príncipe puede utilizar también y agitar esta cuestión del castigo divino. Y otro de los grandes mecanismos que tiene el príncipe para unir a los gobernados es el principio de la patria. Es decir, la patria, en tanto y en cuanto se ve, digamos, hostigada o puesta en peligro por el extranjero, es uno de los grandes mecanismos que tiene el príncipe para unir y para llevar a un pueblo a la guerra. Es decir, ese mecanismo es tan importante, los dos, digamos, el mecanismo de la religión y el mecanismo de la patria, son mecanismos que le aseguran al príncipe la unidad en el Estado y la posibilidad de unir a todo su pueblo para que dé la vida misma por el Estado. Cosa que, en realidad, si, digamos, no existieran dice Maquiavelo, estos dos mecanismos, los gobernados no estarían dispuestos a luchar para perder la vida en la guerra. Entonces, ¿qué es el Estado para Maquiavelo? Podemos definir al Estado como la institución política encargada de regular y controlar a las demás instituciones sociales. Es decir, es una autoridad soberana sobre los hombres
y también es soberana respecto de los otros estados. En ese sentido, la soberanía es tomada, digamos, en esta concepción por Carl Schmitt, que va a decir que el Estado es soberano tanto hacia el interior también, como dice Maquiavelo, como hacia el exterior. Y en ese sentido, la relación política por excelencia, la relación de amigo-enemigo, es la relación del el concierto internacional. Es decir, el Estado puede ver puesta en peligro su existencia por la mera existencia de otros estados. ¿Por qué? Porque en la relación internacional, la guerra entre los estados, aun cuando no se esté desarrollando, es una posibilidad latente siempre. Bueno, esto ya, digamos, Norberto Bobbio, que también es un estudioso de Maquiavelo, dice, ¿no? O sea, reitero, ¿no? El criterio para distinguir entre el Estado bueno y el Estado malo, el príncipe bueno y el príncipe malo, es la estabilidad institucional, bueno, es decir, el gobernante, el príncipe que ha tenido éxito en conservar el poder, es el príncipe exitoso, es el príncipe bueno, aun cuando haya usado la violencia. Si el príncipe ha usado la violencia, pero no ha logrado el éxito, va a ser reprochado. ¿Por qué? Porque no ha tenido éxito. En realidad, esa frase que es atribuida a Maquiavelo, esa famosa frase del fin justifica los medios, que nunca Maquiavelo dijo eso, pero él dice algo así como: si los medios te acusan, que el fin te excuse. Es decir, si el medio es un medio violento, es un medio malo, pero ha logrado conseguir el fin propuesto, ese fin, que es un fin bueno porque es la estabilidad del Estado, permite justificar esos medios que no eran justificables. ¿Está claro? Maquiavelo, que está mirando a Florencia y está, digamos, agitando la posibilidad de instaurar un nuevo Estado. Algunos dicen con César Borgia, otros hablan de los Medici, digamos, no está claro, digamos. César Borgia es en realidad el arquetipo en el cual piensa Maquiavelo, pero, digamos, los Medici son los que lo desterraron y de alguna manera él está tirando la toalla para que los Medici lo dejen volver, ¿no? Lo que les dice es que la historia de Florencia, que es una historia de inestabilidad, de alternancia, de formas de Estado, de violencia, de caos, de muerte, de guerra, etcétera, continua además, lo que necesita es la instauración de un nuevo orden. Y para eso hay que cambiarlo todo. Y aquellos que sean leales al príncipe, si que lo acompañen en esta empresa, deben sentir que la posición en la cual están, es decir, cercanos al príncipe, deriva de la gracia del príncipe. Es gracias al príncipe que ellos están donde están. Ese príncipe, que es un príncipe nuevo, destruye el viejo Estado, pero no es malo, digamos, no es con un fin malo, sino que la destrucción es una condición sí o sí para construir el nuevo Estado. Es decir, en este sentido, como vamos a ver mañana, este es el momento en donde tanto Maquiavelo como Gramsci y Carl Schmitt van a colocar el tema de la soberanía. La soberanía en el sentido de un poder constituyente que no reconoce un poder por sobre ellos, ¿no? Es decir, lo viejo tiene que ser destruido, eso quiere decir que todavía no ha sido destruido del todo, y lo nuevo
no ha sido construido aún y todavía no se sabe cómo ha de ser. En ese sentido es que el príncipe debe mirar la correlación de fuerzas y ver cómo es que puede establecer y diseñar una institucionalidad que le permita conservar y acrecentar el poder. Entonces, los tipos de Estado, como dijimos, el Principado de la República, derivan de en que se apoya, digamos, el príncipe, digamos, el gobernante para instaurar el nuevo Estado y la intensidad de las desigualdades sociales o económicas. Si las desigualdades sociales o económicas son fuertes, es necesario el principado, ¿no? O sea, el príncipe funge como un protector del pueblo frente a los apetitos desmesurados de los magnates. Es un freno, digamos, a los ricos, el Estado. En cambio, si las desigualdades económicas y sociales han sido, digamos, suavizadas en la sociedad, esas tensiones sociales no van a poner en peligro al Estado y entonces es posible la república. Estas dos fuerzas sociales, como dijimos, ¿no? Los magnates y el pueblo, compiten. Cuando el conflicto entre estas dos fuerzas sociales se establece en la lucha violenta, ¿qué puede pasar? O se establece el principado, y Maquiavelo iba a decir, mejor con el príncipe, con el apoyo del pueblo, o el establecimiento de la república, o la licencia de la anarquía, es decir, el caos donde no hay posibilidad alguna de construir un Estado ni digamos, de establecer reglas civiles, leyes, comercio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede cuando hay alguien o una situación que se transforman en peligro para la existencia del Estado? Y ahí el príncipe o la república, digamos, porque la república puede convertirse en principado, debe estar atento, para proteger la existencia misma del Estado, aún apartándose de la legalidad. Es decir, esta idea que las leyes, digamos, son la forma habitual de regular la vida social en momentos de normalidad, pero que en momentos excepcionales surge lo que se llama la emergencia, que contemporáneamente tenemos el derecho de emergencia, aun cuando para Maquiavelo no lo sería, ni para Carl Schmitt, que es otro de los que habla de la excepción y de la emergencia y del peligro. Es decir, esta cuestión de los decretos de necesidad de urgencia, del veto, de la promulgación parcial de las leyes, etcétera, donde, digamos, la fuerza se intromete en la regulación normativa, no sería, digamos, la verdadera emergencia, sino que la emergencia sería aquella en la cual el Estado dice, estoy en peligro. Y si estoy en peligro, el orden jurídico debe ser dejado de lado. La resolución que se tome es la que es indispensable para salvar la existencia de la libertad del país y no es, digamos, la más justa, la más humana, la menos cruel, etcétera, sino que sigue siendo el criterio del éxito. Es decir, que la posibilidad de justificar
ese apartarse absolutamente de la legalidad, es para Maquiavelo el criterio es el éxito. Si el príncipe se ha mirado y ha eh, calibrado erróneamente el peligro, se va a encontrar con los hechos. Los hechos van a decirle que ya no va a poder ser príncipe porque ha equivocado, digamos, el medio para poder salvar la existencia misma del Estado, y otro príncipe ha de surgir. Como vemos, Maquiavelo se dedicó, y no solamente con las cosas que estamos hablando, sino con muchas otras, es el que despoja al poder de todo ese velo de bondad, de regulación, de legalidad, que ocultaba la verdadera naturaleza violenta del poder. Y aun cuando él mismo admite en que hay mecanismos de coacción que no son absolutamente violentos, sino que, digamos, empiezan a ser cada vez más utilizados como amenazas de la violencia y no el ejercicio de la violencia misma. Es decir, se convierten en coacción y no en coerción. Entonces, de todas maneras, como ya dijimos antes, la violencia no es el único fundamento de un principado. Si se convierte en el único fundamento de un principado, Maquiavelo va a decir, estamos cerca de la extinción, de la derrota de ese príncipe. Es decir, que, digamos, Maquiavelo oscila entre la violencia, la amenaza de la violencia y el convencimiento. Y el príncipe es el que tiene que determinar, digamos, ese inestable equilibrio para lograr la estabilidad del Estado. Él debe ser el que debe determinar cuándo es necesaria la violencia, cuándo es necesario la amenaza de la violencia, y cuando los mecanismos de la composición, del consenso, del convencimiento, los mecanismos religiosos o las alusiones a la patria, etcétera, etcétera, son necesarios para mantener la estabilidad del príncipe. Podemos decir, entonces, que para Maquiavelo el imperio de la ley, en el sentido de un gobierno de las leyes, no un gobierno de los hombres, en el sentido de mejor aplicar las reglas jurídicas y no acudir a la violencia, es uno de los grandes consejos que Maquiavelo le da al príncipe, digamos, ¿no? Permanentemente él está dándole consejos al príncipe y permanentemente hace hincapié en esto. Si la violencia es necesaria y el príncipe debe determinar cuándo y dónde es necesaria, la única forma que tiene el príncipe de saber si acertó son los hechos. Pero supongamos que ha acertado, que la violencia le ha permitido establecer un Estado nuevo. Y entonces Maquiavelo dice, el príncipe debe, en el momento en que instaura el Estado nuevo, empezar a acudir a mecanismos no violentos, es decir, mecanismos como la amenaza de la violencia y mecanismos que vayan logrando limar las desigualdades económicas y sociales para lograr una estabilidad social, un equilibrio social, que después se trasunte en un equilibrio en las instituciones estatales. Es decir, desaconseja el ejercicio continuo de la violencia. Si el príncipe se ve obligado al ejercicio continuo de la violencia,
Maquiavelo va a decir, este es un príncipe que ha fracasado. Este es uno de los grandes criterios para establecer que un príncipe es un príncipe que no ha logrado el éxito, el ejercicio continuado de la violencia. Ahora, yo puedo preguntar entonces, ¿cuándo es que la violencia es suficiente? ¿Hasta dónde? Yo puedo decir, la violencia ha sido suficiente y de ahí en más hay un príncipe exitoso o un príncipe que ha fracasado. No hay un criterio. El criterio es un criterio factual, digamos. Los hechos son los que van a determinar si la violencia ha sido suficiente y entonces el príncipe ha tenido éxito en instaurar un nuevo Estado, o en realidad ese ejercicio continuo de la violencia lo lleva a la desintegración y a la derrota. Bien, allí vamos a dejarlo a Maquiavelo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este señor? Ustedes piensen que en la teoría política, antes que Gramsci y que Schmitt, Maquiavelo va a ser tomado por Hobbes. Hola, profesora. Hola, sí. Yo recuerdo haber leído un texto de Bobbio, donde analizaba la evolución del Estado, y acá creo que Maquiavelo es como una especie de punto de inflexión a cómo se concibe el Estado, esto de pasar del gobierno de los hombres que tienen fundado el poder en algo divino, a hacerlo secular, digamos, como que secularizó el poder, puede ser. Como que Así es. esa es la rotura del cambio de paradigma que propone Maquiavelo y que luego me parece que va a ser como definido por completo con el Rousseau, Montesquieu, ya donde van a pasar a hacer el modelo de Estado moderno, ¿puede ser? ¿O me entendí mal? Sí, 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 obviamente. Por eso algunos dicen que Maquiavelo es el fundador de la ciencia política, digamos, ¿no? Es decir, el primero que dice, a ver, acá nada tiene que ver la bondad ni la santidad. Esto es una cuestión absolutamente secular, laica, digamos. El Estado es esto, ¿qué es? Es violencia, es dominación de hombres sobre hombres. No ya, como decía, digamos, la doctrina de la Iglesia, que decía que el poder venía de Dios, etcétera, etcétera. Aun cuando este mecanismo de pensar que Dios es el que establece los reyes, por ejemplo, sigue siendo una práctica en la Europa de las monarquías absolutas. Y que muchos de estos pensadores, Hobbes, Locke, Rousseau en especial, piensan, y Maquiavelo, como yo les dije, piensan a la religión como una herramienta política. Es decir, los hombres, para ser llevados a empresas donde van a correr peligro, van a perder su vida, van a perder su familia, van a perder sus propiedades, etcétera, en especial para la empresa guerrera, no han de ser convencidos por el príncipe diciéndole, miren, ustedes son los habitantes de un territorio que está dominado por mí, que soy un príncipe secular, sino que, digamos, el príncipe le va a decir, Dios está con nosotros. Dios va a acompañarnos en la construcción de la patria itálica. Dios va a acompañarnos en la unidad italiana. Es decir, toda esta, digamos, esta desnudez que establece Maquiavelo de la verdadera naturaleza del Estado, ustedes piensen que no es este panfleto y los discursos de Tito Livio no son leídos por el pueblo. El pueblo es
absolutamente analfabeto. Hay y más, los más grandes también, muchos de ellos son analfabetos. Hay una pequeña porción de la población que sabe leer y escribir, y entonces son pocos los que van a leer, digamos, estos textos, y van a pensar al Estado como lo que Maquiavelo está diciendo. Pero Maquiavelo sí inaugura en la teoría política esta idea del Estado moderno como una construcción artificial humana. El origen del Estado ya no es, no es Dios, sino que es claramente la dominación de hombres sobre hombres, sea por una dominación interna, porque hay alguien dentro del territorio que se erigió como jefe militar y derrotó a las otras tribus, como por ahí le dice Maquiavelo, o en la guerra entre distintas ciudades ha logrado el éxito, ha logrado el triunfo. Es la primera gran, el primer, digamos, gran fundador de un Estado es el jefe militar exitoso, que es lo que luego Max Weber va a decir, digamos, cuando construye los tipos ideales de Estado, el tipo ideal de la dominación legítima carismática. Es el jefe militar, el exitoso, obviamente, el derrotado pasa desapercibido, digamos, nada más que es conocido en la historia por haber sido derrotado por el gran jefe, por el fundador de un nuevo Estado. Pero sí, es esta, digamos, esta idea de Maquiavelo es la que va a seguir tomando todo el pensamiento político, jurídico de la modernidad, digamos, ¿no? Instaurado por Hobbes, Locke, Rousseau, etcétera. Después vamos a ver hasta aquí, vamos llegando más acá. ¿Está? Bueno. ¿Quieren 2 minutos o seguimos? No, para mí seguimos. Sí, por mí también. Sí, Yo, sigamos. porque no sé si están ahí o se están durmiendo. Estamos acá. Esta cosa de la virtualidad pueden dormirse en la presencialidad también. En realidad, con la doctora Mac tenemos unas anécdotas de mirar las caras de los estudiantes y decir, después de que termina la clase, fulano durmió toda la clase. Porque esas miradas así perdidas, digamos, en el horizonte y caras pétreas establecen que en realidad los estudiantes se están durmiendo, y yo les diría que bueno, que están justificados. Bien, acá Miguel Lavín dice, siga adelante. Bueno, vamos entonces ahora a abordar el pensamiento de Antonio Gramsci. No sé si ustedes lo conocen. ¿Conocen a Gramsci? Sí, no, 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 algo. Sí, No. sí. Muy poco. Lo Ah, sentí. bueno. Bien. Me parece que Mussolini mucho no lo quería, ¿no? No, terminó preso ahí de Mussolini, y Mussolini lo termina liberando un poco antes de morir, digamos, pobre Gramsci. Bien. Antonio Gramsci vive también en Italia, ¿no? Y la Italia de Gramsci, a ver, ¿se acuerdan que les dije que Maquiavelo vive en una península itálica que está dividida en ciudades-estado, algunas son repúblicas, otras son principados, etcétera, y está el papado, ¿no? Bueno, en la Italia, en lo que se llama la Italia de la
se llama Italia como país en la época de Gramsci, sucede, no es que haya ciudades-estados, pero sucede también una gran descomposición y una gran fragmentación, tanto política como económica y social, que Gramsci va a mirar y va a comparar con la unidad política francesa. Y va a decir lo siguiente. En Italia, el norte italiano, lo que todavía nosotros vemos en la vida política contemporánea de Italia, digamos, cuando está la Liga del Norte, piensa, digamos, con desprecio con determinados sectores sociales y determinados territorios italianos, o sea, precisamente en el sur italiano. El norte de Italia, que es el que ha llevado a cabo la unidad italiana, dice Gramsci, no logra incorporar al sur dentro de esa unidad. Es decir, no logra llevar y transformar a toda la península itálica a la modernidad. Es decir, en el norte, ¿qué nos encontramos? La industria, los sindicatos, los trabajadores sindicalizados, los partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, él es fundador del Partido Comunista Italiano, y Gramsci mira al sur y dice, el sur sigue siendo el sur atrasado, de relaciones feudales, donde el señor del pueblo, digamos, es el que domina el territorio local, los campesinos le deben tributo, es decir, hay una gran diferencia entre lo que es el sur y lo que es el norte. Es más, hay un dicho ahí que, si no me acuerdo bien, después se lo pueden preguntar a la doctora Mac, que dice que algo así como el norte trabaja, el sur duerme y Roma, no me acuerdo si roba, no me acuerdo bien cómo es, pero digamos que establece como una diferencia muy grande entre los sectores sociales económicos italianos. Y digamos, el análisis de esta disgregación y el análisis en comparación con la Francia que él ve y que él estudia, digamos, como que, digamos, en el siglo XIX Francia logra la unidad nacional, dice, y en realidad, dice, no solamente construyen el Estado francés, o sea, la burguesía francesa, no solamente construye el Estado francés, sino que construye la nación francesa. Y para ello apela a una serie de mecanismos que tienen que ver con la instauración del Código Civil, de la Constitución, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es decir, que arranca desde la Revolución de 1789, pero pasa por una serie de cuestiones, y en el momento que mira a Gramsci, digamos, y compara Italia con Francia, dice, los franceses son una nación. Italia no es una nación italiana. Hay una parte que es la burguesía domina, que es el norte industrial, y en el sur están esos señores. Hay una linda película que alude a ese momento que está hablando Gramsci, que se llama El gato pardo, que es de una novela que si la lo consiguen, es una película vieja, dirían ustedes, muy, muy bien trabajada. Creo que trabajan Burt Lancaster, Claudia Cardinale, me parece que trabaja Alain Delon, no me acuerdo, pero es una hermosa película que es descriptiva de lo que está diciendo Gramsci. Y dice lo siguiente: ¿qué es lo que hace la burguesía italiana para construir la unidad territorial italiana?
sino es que transforma las relaciones feudales en relaciones capitalistas en el sur. Dice, hace lo que, después lo vamos a ver bien, lo que él llama un mecanismo de transformismo. Es decir, coopta las élites. Alguien estuvo ayer diciéndome que un tema que a él le interesaba era el de las élites, y allí hay un lindo punto para ir despuntando el vicio, que es el siguiente. La burguesía coopta a las élites del sur con prebendas, es decir, en los pequeños, digamos, territorios locales donde los señores agrarios, para decirlo de alguna manera, del sur dominan, la burguesía les ofrece a los señores dinero, puestos públicos, y entonces va y, digamos, al señor, al notario, al cura, al médico de ese territorio, y los coopta para sí, pero no es para transformarlos en burgueses, sino que los transforma en funcionarios de pagos por el Estado italiano. Todo lo demás sigue igual. En ese sentido es que el gato pardo, todos los gatos de noche son pardos, dice el dicho, hay que cambiar algo para no cambiar nada. Entonces cambian esto, digamos, porque se supone que ya todos son italianos, pero en realidad no ha transformado absolutamente ninguna de las viejas relaciones feudales del sur italiano. Y el sur, cuando hablamos de sur en Italia, es de Roma para abajo, no es nada más que Calabria y Sicilia. Entonces, esta investigación histórica, comparativa, que digamos nos hace acordar también a Maquiavelo de Gramsci, le permite inferir muchos conceptos. Estos conceptos son los conceptos que tienen ahí en la diapositiva establecidos, que son los de hegemonía, bloque histórico, nuevo sentido común, conformismo de masas en relación con nuevas formas de libertad individual y colectiva, revolución pasiva, y podemos seguir agregando, como recién les dije, transformismo, cesarismo, equilibrio, etc. Y en tal sentido, Gramsci va a decir, Gramsci, como fundador del Partido Comunista, es también un crítico del camino leninista que se ha llevado a cabo en la Rusia zarista y se ha instaurado en la dictadura del proletariado, es decir, la República de los Soviets en la URSS, lo que se va a hacer la URSS, lo que fue la URSS, ¿no? Y en ese sentido va a establecer que la filosofía de la praxis la va a mirar de un modo muy diferente a la de Lenin. Es decir, porque Lenin va, por lo menos en la interpretación de algunos, va a destacar la práctica va por sobre la teoría. Es decir, la teoría va a ser elaborada luego de la práctica. Y en cambio, para Gramsci esto no es así, sino que praxis, o sea, la práctica y la teoría van juntas, y es la única forma que se tiene para prever cómo podemos formar y organizar una voluntad colectiva para instaurar un Estado y para defenderlo. La hegemonía, la clase hegemónica, para decirlo con el sentido gramsciano,
no es solamente la clase del proletariado. Él, cuando está hablando de esta diferencia que vimos entre la burguesía francesa y la burguesía italiana, él va a decir, la burguesía francesa es una clase hegemónica. ¿Por qué? Porque es una clase que antes de dominar, o sea, antes de asaltar el poder del aparato estatal, es dirigente. En cambio, la burguesía italiana solamente domina, es incapaz de dirigir la voluntad nacional de los italianos, porque en realidad toma solamente una parte de la voluntad, que es la parte de la propia burguesía. En cambio, va a decir Gramsci, los franceses, la burguesía francesa, se convierte en hegemónica porque va tomando para sí como propios, los intereses de otras clases, de las clases subalternas. En ese sentido, inclusive antes de la toma, del asalto al poder del Estado, la burguesía francesa se va desarrollando en distintos grupos, es decir, los grupos de los masones, los grupos de los cafés, de los salones, los salones digamos, donde hay lectura de textos del liberalismo, etcétera, los grupos conspirativos, etcétera. Eso va construyendo una masa, digamos, de valores y de posibles mecanismos de dirección de la voluntad colectiva. Entonces, la burguesía francesa, ¿qué dice? Los hombres nacen, pues plasmada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los hombres nacen todos libres e iguales. Si está diciendo eso, está diciendo que también los pobres, los campesinos, también son libres e iguales. De todas maneras, después en la misma declaración dice que, bueno, que en realidad las diferencias solo pueden ser justificadas por razones de utilidad pública, y ahí vemos cómo en realidad no son tan libres e iguales como parecía ser. Pero, digamos, abren una puerta que estaba absolutamente cerrada para los sectores subalternos franceses. En cambio, si yo lo que hago, en vez de declarar a todos los hombres como libres e iguales, establezco que los valores de la burguesía industrial de Italia del Norte son los verdaderos y los justos, y todo lo que sucede en el sur queda igual que siempre, entonces no estoy siendo una clase hegemónica. Solamente estoy siendo una clase dominante y no soy una clase dirigente. Y para que haya una clase hegemónica, esa clase tiene que ser tanto dominante como dirigente. Es decir, domina apoyándose en métodos violentos, ¿no? De coerción y de coacción. Pero al mismo tiempo, la dirección es la posibilidad de convencer, la posibilidad de presentar la visión del mundo de esta clase como la visión que debe ser, digamos, compartida por el resto de las clases sociales. Por supuesto, siempre va a haber algún sector que esté en contradicción absoluta con la clase hegemónica. Todo esto que le sirve a Gramsci para establecer las diferencias entre la unidad italiana y la unidad francesa, entre la nación francesa existente y la inexistente nación italiana, también le sirve para, al estilo de Maquiavelo, darle
consejos, no exactamente como Maquiavelo, pero sí establecer una dirección, una receta política hacia el proletariado italiano, que es diferente a la receta política instaurada por Lenin, en la cual, digamos, además surge casi de la nada, porque en realidad, digamos, la Rusia zarista se viene abajo y se desintegra cuando toda la Rusia era feudal, y cuando se hace la revolución casi no hay proletariado, digamos, ¿no? Porque Rusia no estaba industrializada. Entonces, esto también luego es origen de una serie de complicaciones para el régimen soviético. Pero bueno, lo importante es que Gramsci dice, esa receta no es la receta que hay que seguir. Esto, no olvidemos que Gramsci es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Entonces, él va a escribir en el momento previo al fascismo. En el momento previo al fascismo hay el norte italiano es un norte que está convulsionado por las revueltas proletarias, y se instaura lo que se llama el Bienio Rojo. Durante 2 años, Milán y toda su zona de influencia está en manos de lo que se llama los consejos de fábrica, que han sustituido a los sindicatos y dirigen tanto la producción industrial como van instaurando una regulación propia en contra de la regulación estatal. Es decir, que la burguesía italiana se ve, por un lado, asediada internamente por el crecimiento del Partido Socialista y el Partido Comunista y los consejos de fábrica y sindicatos que tienen mucho poder. Y por el otro lado está latente y permanente peligro de la revolución social. Es decir, está la revolución rusa triunfante y al mismo tiempo las revueltas de trabajadores en Alemania. Alemania que tiene, que comparte con Italia esta caracterización que hace Gramsci de que, digamos, la unidad no es una unidad como la francesa, digamos, sino que en Alemania también hay una puja interna no resuelta entre la burguesía, los trabajadores, el Partido Socialista, la relación entre el poder central y los estados particulares de Alemania. Es decir, vemos que el mapa europeo es un mapa que va estallando, digamos. Además que la Primera Guerra Mundial no ha, digamos, logrado pacificar ni ha dejado contentos ni a los vencedores ni a los vencidos, en especial los vencidos, digamos, los alemanes, se ven acuciados por una gran crisis económica, y esto termina desembocando en una salida violenta en la Segunda Guerra Mundial, pero antes en burguesías que se apoderan, tanto en Alemania como en Italia, del poder del Estado mediante la violencia, en especial en Italia. Porque en Alemania no debemos olvidar que, bueno, ya cuando veamos a Schmidt vamos a verlo más de cerca, en realidad Hitler es electo canciller en elecciones libres. Sin embargo, Mussolini ese no es el caso de Mussolini. Mussolini, digamos, con la marcha sobre Roma, termina, digamos, tomando el poder, y el rey le entrega el Estado italiano al fascismo. Bien. Esta es la Europa y la Italia que vive Gramsci.
Gramsci establece, con todas estas críticas a la vía leninista hacia el socialismo, establece esta enfermedad, digamos, porque estaba muy en boga, digamos, en la literatura política socialista hablar de enfermedades, ¿no? Y entonces, la enfermedad del leninismo es la estadolatría, que sostiene que si yo conquisto el poder del Estado, sustituyo los funcionarios del anterior Estado con funcionarios pertenecientes al Partido Comunista, sin reformar radicalmente las instituciones estatales. Este es uno de los grandes problemas con los cuales se encuentra Lenin. ¿Por qué? Porque digamos, ya les dije, no es, digamos, en ningún sentido la Rusia, digamos, leninista, no es capitalista, no está industrializada. Entonces, cuando digamos, el Partido Comunista coloniza al Estado ahora soviético, en realidad no logra hacer funcionar el aparato del Estado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la burocracia estatal rusa, de la burocracia zarista, era un conocimiento específico, técnico. Y como en realidad no estaban instaurando un nuevo Estado y reformado las instituciones estatales para transformarlas, sino, dice Gramsci, que en realidad sacan un funcionario y ponen a alguien del Partido Comunista. Entonces, inclusive la Revolución Socialista se ve obligada a llamar nuevamente a los funcionarios del zarismo para que ocupen los lugares burocráticos para poder hacer funcionar el Estado. Entonces, conquistar el aparato del Estado no es de ninguna manera ni suficiente, ni allí termina, sino que en realidad debe comenzarse con determinadas transformaciones dentro de la sociedad civil antes, dice Gramsci, antes de ocupar el aparato del Estado, como hicieron los franceses. Entonces, la estadolatría, es decir, la ocupación del Estado, no es ninguna garantía, más bien todo lo contrario, y en realidad la historia de la Unión Soviética le termina dando la razón a Gramsci, porque, digamos, sabemos cómo, digamos, esa posibilidad de emancipación terminó siendo una dictadura y la reforma posible hacia una vida emancipatoria, etcétera, se vio frustrada no solamente con el leninismo, sino claramente con la dictadura de Stalin. Y termina, digamos, con una vuelta hacia el capitalismo al estilo ruso, ¿no? No quiere decir que sean exactamente iguales los capitalistas como nosotros. Bien. Entonces, ¿qué es la soberanía estatal para Gramsci? La soberanía estatal, Gramsci dice, el Estado es soberano en tanto es la misma sociedad ordenada, que tiene que ver con esto que recién estábamos hablando de la cuestión hegemónica. Es decir, el Estado no puede tener límites jurídicos porque en realidad los puede cambiar todo el tiempo, digamos, en el momento en que haya necesidades y exigencias diferentes, puede, digamos, el derecho positivo puede ir cambiando y entonces no puede ser un límite para el Estado, porque el Estado mismo es el que puede modificarlo. Entonces, él dice, el Estado, la idea del equilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil lleva a un concepto que le sirve para
ir estableciendo esta idea del Estado ampliado, que es la idea de la hegemonía acorazada de coerción. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no es solamente el aparato gubernamental, sino que también el aparato privado de hegemonía o la sociedad civil forma parte de ese Estado ampliado. Entonces, ¿qué es la sociedad civil para Gramsci? Es decir, la sociedad civil está compuesta por instituciones, dice Gramsci, vulgarmente llamadas privadas, pero que sin embargo pertenecen a esta esfera que es la esfera pública, en realidad, y no a la esfera privada. ¿Cuáles son esas instituciones vulgarmente llamadas privadas? Todas aquellas instituciones que transmiten ideológicamente las relaciones jerárquicas del Estado. La familia, la escuela, toda la escuela, o sea, desde, Gramsci lo dice claramente, desde el jardín de infantes hasta la universidad, donde hay quienes saben y quienes no saben. Acá estamos, yo sé y ustedes no, aparentemente. Bien, la familia, los padres, sabemos más que los hijos. Los sindicatos, porque los dirigentes sindicales son los que conducen y saben más que los afiliados al sindicato. Y así va estableciendo una serie de, digamos, de aparatos que están institucionalizados y que transmiten la ideología dominante. La religión es otra, las iglesias, digamos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en especial en la iglesia católica, siempre para los italianos es una complicación, digamos, está el Papa, los cardenales, los obispos, los diáconos, los sacerdotes, etcétera, 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 una relación jerárquica que aun cuando se ha suavizado a través del tiempo, sigue más o menos lo mismo que cuando se estableció durante la Edad Media. Entonces, el Estado es el resultado de combinar y complementar la sociedad política, en tanto es el aparato gubernamental y cuyo medio normal es la violencia o la amenaza de la violencia, con la sociedad civil y el medio, digamos, normal de actuar de la sociedad civil es el convencimiento, el consenso. Entonces, esta combinación le permite decir a Gramsci que el Estado no es más que la hegemonía revestida de coerción. Es decir, que cuando una clase hegemónica toma el aparato del Estado, es una clase dominante y dirigente. ¿Por qué? Porque ocupa el aparato del Estado, pero al mismo tiempo su ideología, que es vista como una visión del mundo como verdadera, como la imperante, como la que debe ser aceptada, está, digamos, impregna toda la sociedad civil, impregna todos los aparatos aparentemente privados. ¿Y cómo es que esto se construye? No es, dice Gramsci, yo asalto el poder del Estado y empiezo a establecer una nueva ideología. No, en realidad la ideología se empieza a construir previamente al aparato del Estado, al asalto al poder, al aparato del Estado. Ese asalto al aparato del Estado, según Gramsci, no es más que un momento de la lucha, digamos, de las clases para convertirse en hegemónicas. Ese es el momento último, es el momento militar. Pero antes, previamente, una clase para ser hegemónica tiene que pasar por otros momentos.
El primer momento por el cual pasa una clase es el de cuando se reconoce a sí misma como clase, digamos. Es decir, lo que llama Gramsci como momento corporativo. Es decir, determina que los integrantes de ese grupo van a ser aquellos que tienen determinados intereses. Por eso se llama el momento corporativo, o momento económico corporativo. Pero luego, esa clase, para poder convertirse, o para ir en ese camino de la clase hegemónica, tiene que transformarse en un momento ético-político. Y en ese momento ético-político tiene que incorporar como propios intereses de otras clases sociales. Y entonces, en ese sentido, es que él mira la Francia burguesa y dice: los burgueses no solamente se convirtieron en una clase dominante, porque dijeron los que tienen de estos determinados intereses son burgueses, sino que incorporaron como propios intereses de clases como la de los campesinos y la de los trabajadores. Por supuesto, dice Gramsci, que hay un límite para incorporar intereses de otras clases. Es decir, la burguesía no puede incorporar como propio el interés de destruir la propiedad privada de los medios de producción, porque sería el suicidio. No podría de ninguna manera estaría atentando contra su propia existencia. Hay un ruido, ¿ustedes lo escuchan? Sí, se escucha un ruido. No sé quién tiene el micrófono abierto. No sé si alguien quiere hablar. Anabel, me parece. ¿Anabel? No, fue un error, perdón. No, bueno, está, listo. Bien, esto, digamos, lo que sigue, digamos, aquí en la diapositiva es esta cuestión de que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, cómo ir construyendo digamos, la sociedad civil y convenciendo a los propios y a los ajenos, pero no tan ajenos, a que, digamos, cuando la burguesía tome por asalto el poder del Estado, hay que apoyarla. Bien, entonces, ya dijimos, la escuela, los sindicatos, la iglesia, la familia, etcétera, es la que, digamos, esas organizaciones, esas instituciones constituyen el aparato de hegemonía de una clase y son las que componen en forma compleja la sociedad civil. Todas ellas transmiten ideología, y digamos, la obediencia al superior, no somos todos iguales, somos todos iguales cuando nacemos, pero hay una jerarquía social que debe ser establecida. Hay un aparato cultural que dice están los que saben y los que no saben. Hay una determinación de lo que es arte culto y de lo que es arte popular. Hay una organización de la información en lo que se llama los medios de comunicación, los tipos de intelectuales, que es una de las otras grandes categorías que va a establecer Gramsci, la categoría de los intelectuales, incluida la Iglesia, como intelectuales orgánicos tradicionales, y un marco de vida, ¿no? Es decir, la ciudad también nos transmite ideología. Por ejemplo, con el nombre de las calles. Si nosotros pensamos en cómo se llama en general la calle principal de los pueblos en la Argentina y de muchas ciudades, vamos a descubrir ¿cuál es? ¿Quién es? El prócer
que tiene sí o sí una calle con su nombre en los pueblos, San Martín. Entonces ya nos están, digamos, de alguna manera diciendo, nosotros debemos la existencia de país para San Martín. Sin embargo, algunos otros, por ejemplo en la ciudad de Rosario, hay una calle que se llama Juan Manuel de Rosas. Pero esta calle no se llamaba así antes, no hace mucho tiempo que se llama de esta manera. Antes se llamaba 25 de diciembre, pero no era por la Navidad, era por otra cuestión, que tenía que ver con algo local. Sin embargo, ahí está, digamos, determinándonos, a pesar de que San Martín y Rosas eran dos figuras políticas y militares importantes en lo que era la Argentina naciendo, digamos, y que San Martín le lega su sable a Rosas. Sin embargo, la figura de Rosas, el nombre de Rosas, fue barrido de la historiografía oficial. Es más, cuando nos enseñaban la historia, en la época en que yo era una niña, hace mucho tiempo, Rosas era una mala palabra, era un dictador. San Martín era aquel héroe militar que había renunciado a todo en aras de la paz de su país. Y nos ocultan de que San Martín trató de volver a la Argentina y se lo impidieron. Es decir, que el urbanismo, en el nombre de las calles, en las plazas, en los monumentos, en la forma en que están establecidas las calles, los centros cívicos, etcétera, están transmitiendo una forma de ver el mundo. Bien. Entonces, todas estas instituciones que componen la sociedad civil constituyen un aparato de hegemonía, es decir, de dominación más dirección de un grupo social sobre el resto. En la medida en que logran convencer y siguen convenciendo, esto deviene en la estabilidad del Estado. Sin embargo, Gramsci va a decir, pero hay momentos en que esto que es lo que él define como un bloque histórico, digamos, la burguesía más los trabajadores, más la ideología, más los aparatos ideológicos, está construido y viene, digamos, convenciendo y siendo estable. En un momento, las contradicciones que hay dentro de este bloque histórico estallan. Cuando estallan, se establece lo que Gramsci va a llamar una crisis. Esa crisis puede ser una crisis orgánica o no. Si no es una crisis orgánica, puede ser resuelta dentro mismo de ese bloque histórico. Hay momentos de inestabilidad, más o menos caóticos, pero se puede volver. Ahora, si la crisis es una crisis orgánica, es decir, el bloque histórico estalla por los aires, en realidad puede pasar varias cosas. Entonces, dice Gramsci, puede pasar que haya un grupo social que haya venido construyendo una contrahegemonía. Entonces, un grupo que ha sido a lo mejor subalterno en el anterior bloque histórico se convierte en el grupo dominante y dirigente. Y logra convencer a otros grupos. Y derrota y destruye el antiguo bloque histórico. Y se convierte en una nueva hegemonía. Sin embargo, hay momentos, dice Gramsci, en la historia, que estos grupos que están enfrentados están empatados. Están empatados de tal forma que puede haber o una salida, que es la de la dictadura, entonces uno de los grupos
derrota al otro por la violencia, o, dice, cuando se dan cuenta de que el empate es un empate catastrófico, digamos, los va a llevar a la extinción de los dos grupos. Y entonces, en general, dice Gramsci, asistimos a la emergencia de un árbitro, de alguien que se coloca por encima de esta confrontación y dice, calma, tranquilos, yo comprendo este enfrentamiento, comprendo este conflicto y voy a llevar a el Estado a un nuevo equilibrio y a una pacificación para que no nos destruyamos entre nosotros. Eso, para Gramsci, es llamado el cesarismo, pensando en la República Romana y en la figura del César, ¿no? Es decir, alguien que se coloca por arriba del Senado, por arriba del tribuno de la plebe, no hay patricios y plebeyos, es la voluntad del César la que va a llevar a Roma a buen puerto. Ese cesarismo, dice Gramsci, puede ser un cesarismo progresivo o uno regresivo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es uno y cuando es otro? Y entonces Gramsci dice, el cesarismo progresivo es cuando en realidad él hace avanzar a los grupos subalternos en la escala social y económica, es decir, pacifica, otorgando derechos, ampliando derechos, limando desigualdades. En cambio, cuando las condiciones de vida de las clases populares se ven deterioradas, es cuando nos encontramos ante un cesarismo regresivo. Ya vimos que otra de las formas es la del transformismo, que es la cooptación de las élites del anterior tipo de Estado. Bien, entonces, ahora yo quiero más o menos terminar esta idea de la hegemonía, así que dejamos un ratito para algún intercambio con esto o con lo que sea, y así mañana yo termino con Gramsci, desarrollo Schmitt y me centro en la cuestión de la soberanía en ambos. Entonces, dominio más dirección. Esa dirección es una dirección intelectual y moral. ¿Por qué? Porque el grupo dominante dirige cuando convence que sus valores, que su escala moral es la justa. Y entonces, los grupos subalternos obedecen no solo por el temor a la sanción o el temor a la violencia, sino porque están convencidos de que es justo obedecer. Y en ese sentido, esta idea, digamos, de Gramsci es la misma idea que tiene de legitimidad Max Weber, porque todos estos tipos de dominación legítima, que habíamos dicho ayer, creo, ¿no? La carismática, la tradicional y la racional legal, descansan en que la obediencia de los dominados está en que es justo obedecer. ¿Y por qué es justo obedecer? Porque creen que la ley es santa, porque creen que la costumbre es santa, o porque creen que los atributos de un líder son extraordinarios y sobrenaturales. Bien. Este equilibrio es un equilibrio siempre de compromiso, porque en realidad siempre podemos ver que hay grupos subalternos que, aun cuando obedecen, empiezan a establecer una lucha contrahegemónica para ocupar ellos el aparato del Estado y van construyendo la dirección
intelectual y moral de la sociedad según Gramsci, ¿no? La construcción de la hegemonía con todos estos mecanismos que estuvimos enumerando, digamos, con respecto a los aparatos ideológicos, forman lo que se llama la opinión pública. Entonces, no hay, digamos, una separación entre el consenso y la fuerza, sino que colaboran, digamos. Y en este sentido, Gramsci es uno de los primeros pensadores que va a llamar la atención en la fuerza que tienen los medios de comunicación. Ustedes piensen que en el medio de comunicación masiva, ¿no? Es decir, ustedes piensen que en la época de Gramsci, esta sociedad atrasada que nosotros hemos visto con Maquiavelo, donde la gran mayoría no sabía leer ni escribir, no es exactamente la misma, pero hay mucho analfabetismo, el pueblo en general no lee libros, pero sí los partidos socialistas en sus comités establecen lo que ellos llaman las escuelas de formación y enseñan a leer y escribir o leen los periódicos en público para que los trabajadores que no saben leer y escribir puedan ir formándose. En esa Italia es donde Mussolini acude a los medios de comunicación masivos, es decir, la radio, la televisión no existía, la radio y la transmisión pública de los discursos de Mussolini en los espacios públicos, en las plazas, en las escuelas, etcétera, etcétera. Y esto es otra de las grandes cuestiones que Gramsci va a señalar, cómo se conforma la opinión pública en la Italia que ya, digamos, ha dejado de ser la Italia de Maquiavelo, pero todavía sigue siendo una Italia fragmentada, una Italia dispersa, y que de alguna manera lo que intenta Mussolini es unificar esa Italia a través de digamos, de acudir a al peligro de la patria, al peligro del comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo dejaría hoy aquí, así terminamos, digamos, el concepto de hegemonía, quedan algunas otras cosas para mañana para verlo para terminar de ver a Gramsci. Vemos a Schmitt y vemos el tema de la soberanía y el poder constituyente y cómo es visto, digamos, en una complementación entre Gramsci y Schmitt. La veo ahí a la doctora Mac que ya está ahí esperando. Sí, porque no, me dijo Débora, mandó un mensaje. Yo también, hasta que vos no te conectases no iba a irme, porque si no se interrumpía, me parece. Bueno. Claro, por eso. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo de lo que yo, Adriana, les dije, digamos, yo te comenté hoy de cuáles son los temas, que ayer me dijeron algunos, y hoy, digamos, una estudiante, Anabel, Vergara, dice que ella está interesada en la mujer policía en la provincia de Santa Fe y que está buscando, digamos, un marco teórico dentro de los feminismos. Así que quedé que iba a hablar con Julia para ver qué marco teórico de feminista le podemos acercar. Me dijo ayer, sí. Sí. Bien. No sé si alguno tiene, perdón, justo me sonó el celular,
alguna duda, alguna pregunta, antes de irse a respirar un poco y tomar un café. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora se van al recreo. Yo dejo de compartir la pantalla. No sé, Adriana, si yo tengo que hacerte hospedadora o Sí, no. me tenés que pasar a mí El bastón de mando. Exacto. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Me pasaste todo bien, ¿no? ¿Cómo? Espera, que todavía estoy porque tengo que interrumpir. Pausa.